Ahora vamos con el otro tema que quiero compartirles y que ya había yo dado un adelanto. Ya les había dado yo un adelanto de... ¿De qué les había dado yo un adelanto? De que la cobertura mediática del caso García Luna. Ya les había dado hace una semana un adelanto, un análisis de cómo los otros socios, así llamaba yo el video, los otros socios, los otros cómplices de Genaro García Luna. Y señalaba a Joaquín López Dóriga y decía, y aquí rápidamente les digo, el juicio a Genaro García Luna allá en los Estados Unidos inició exactamente hace 2 semanas, para ser precisos, el 16 de enero del 2023. Y les presentaba cómo el señor Joaquín López Dóriga, y repasábamos cada una de las columnas de opinión, el 17, el 18, les decía, le mostraba nada de García Luna, en los retales, nada, en los retales que es como postdata, nada, hablaba de todo, hablaba de aviones, hablaba del Delfín, hablaba de la Guardia Nacional, hablaba prácticamente hasta de lo que no debía hablar, hablaba de transporte, hablaba de daños, del metro, de todo. Carestía, aquí sigue, todas estas son columnas y antes de presentarles este trabajo me puse a leerlas nuevamente y revisar si en efecto había escrito una sola palabra el señor Joaquín López Dóriga sobre el tema. Ayer, ya 2 semanas del juicio, nada. Habla carestía, derrota al discurso oficial y cita a una de las becarias del señor Claudio X González, Valeria Moy, que es directora del Instituto Mexicano de Competitividad, que es la organización fundada por Claudio X González. Aquí escribe una columna y cita a Valeria Moy, becaria de Claudio X González. Y dice, pues prácticamente habla de la economía, que casi es el fin del mundo. Retales, dije a lo mejor ya 2 semanas, pues ya va a mencionar algo, aunque sea una palabra, sobre García Luna. Esto fue ayer, nada. Entonces 2 semanas y naranjas agrias. Por fin rompe el silencio. No ven una columna, porque aquí el silencio de la corte. Ahí ustedes están viendo, es el texto de hoy de Joaquín López Dóriga. Ese es su texto. Y no es una columna donde analice lo que se ha dicho, los posibles sobornos a el mano derecha de Felipe Calderón en el sexenio panista 2006-2012. No, sino que habla el silencio de la corte a 2 semanas. Retales, encuentro aquí sobre la corte, negocio y ya de último minuto dice vuelco. ¿Y qué es lo que escribe? 2 semanas sin escribir López Dóriga sobre García Luna. Silencio total. Y el día que decide, a 2 semanas, pues ¿qué es lo que escribe? Pues dice, y aquí juntos lo vamos a leer. Vuelco en retales, no es en su columna principal, no, para nada. Esto aquí es de rebote casi. Yo creo que me estaba leyendo la mente y digo, pues para que no se enoje Julio C. Roa, voy a escribir algo para que no me critique y diga que no escribo nada. Y ya, ahora sí ya me va a dejar en paz. Seguramente es lo que pensó. Pero dice, tras declarar permanentemente la culpabilidad de Genaro García Luna, sujeto a proceso en la Corte Federal de Nueva York, que inició el lunes, el presidente López Obrador reconoció el martes por primera vez que hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes y que las acusaciones en su contra son solo dichos de un delincuente. Es decir,
también por primera vez habló de la presunción de inocencia que la negó desde su detención en Dallas, diciembre 2012. Y aquí lo interesante de Joaquín López Dóriga, y que es en el mismo tenor que los defensores de García Luna, una y otra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, insiste primero en no mencionar, tratar de hablar de todo, del clima, de la nieve, digo la nieve porque estoy en Canadá, de tormentas de arena, de la playa, hablan de todo. Hablan prácticamente, tocan todos los temas, son todólogos, tocan todos los temas, opinan de todo. Pero cuando es el juicio del siglo, que así se le ha calificado a este juicio en contra de Genaro García Luna, no dicen nada, como no lo había hecho el señor Joaquín López Dóriga. Hay que recordar que Televisa, gobierno de Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por García Luna, eran cercanísimos, montajes y todo. Había una relación cercana de negocios de Televisa y el gobierno de Calderón. Obviamente, López Dóriga era parte de ese fusión, de esa máquina de propaganda en favor del gobierno de Calderón. Cercanísimos. Y ya pasó muchísimo tiempo. ¿Y por qué sigue defendiendo con su silencio y con esto? ¿Por qué el señor Joaquín López Dóriga, presunción de inocencia? ¿Por qué le interesa la presunción de inocencia? El señor Joaquín López Dóriga se ha caracterizado por ser una persona que no juzga, que no se acelera y concluye y dice, pues esto es, hay que checar, hay que ver las dos fuentes o la tercera fuente. No, sabemos que el señor López Dóriga difunde mentiras, fake news, ahí la evidencia de que, se los confirmo, el avión del presidente Biden no va a aterrizar en el AIFA. Y, ¿se acuerdan? La primera muerte de una persona que supuestamente había muerto de coronavirus, que no fue así, del rescate de un periodista que luego se confirmó que no fue rescatado, sino que fue asesinado. Es decir, el señor López Dóriga en otro país ya estaría fuera de circulación y solamente estaría en YouTube, porque no tendría posibilidades de estar en una cadena nacional, en un programa de radio con cobertura nacional, si fueran serios. Porque el señor miente como respira. No una, dos, tres, es su vida. La vida del señor López Dóriga es la mentira y durante la época del PRIAN fue la de defender y solapar a los gobiernos en turno. Hoy es todo un personaje diferente. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, de repente se dio cuenta que México no era Dinamarca y que México era un país en vía de desarrollo con muchas carestías. Pero esas carestías no las vio por décadas el señor López Dóriga. Entonces, queda registrado que cuando se deciden hablar, pues ¿para qué es? Para defender. Y aquí dice, pues no se sabe si es culpable o no el señor García Luna. Está sujeto a un proceso. Y pues no hay que juzgarlo. Pero fíjense, hoy jueves el silencio de la Corte no habla sobre lo que se ha dicho, no dice nada. Por lo menos cita las acusaciones, los señalamientos, los graves señalamientos. Ya si son ciertos o no, pues ya se verá. Pero por lo mientras deberías decir, pues, qué es lo que está pasando. Pero obviamente no le conviene, no quiere tocar ese tema. Y cuando lo toca, pues es para justificar a el señor
García Luna, que prácticamente lo que está diciendo es no lo juzguemos porque no sabemos si es inocente o culpable. Pero ahí está nuevamente evidenciado el señor Joaquín López Dóriga, que por fin rompe el silencio